Bien, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, Continuamos con esta serie de historia de Colombia del siglo XX con el capítulo número 2. Como lo habíamos mencionado en el capítulo uno, vamos a abordar por una serie de partes esta historia. Habíamos tratado ya la hegemonía conservadora que va de 1886 a 1930. Hoy el tema de nuestro capítulo será la República Liberal que va de 1930 a 1946. Y como ya saben, aquí están los temas de los demás capítulos. Siempre que tengan acceso a este material educativo de ciencias sociales, tanto las guías como los videos, como las noticias, como las películas, es importante que vayamos generando un pensamiento sistémico, es decir, identificando los aspectos políticos, culturales, económicos y sociales. De esta forma, entenderemos la República Liberal que va de 1930 a 1946. Tenemos a estos cuatro presidentes y uno que se ve en medio porque estuvo a punto de serlo, ya les contaré por qué. Dentro de los hechos más importantes de la República Liberal e intentando resumir este periodo en una serie de rasgos más importantes, hay que señalar que primero fue un periodo que presenció una guerra entre Colombia y Perú. Esta guerra se dio para definir la frontera entre estos dos países, principalmente determinando si Leticia, la capital del Amazonas, iba a ser de Perú o de Colombia. Por otra parte, un fenómeno que sucedió en todo el planeta fue la crisis de 1929. Para Colombia también sufrió la crisis y la enfrentó de una forma en que se denomina modelo de sustitución de importaciones. Lo que significa es que se estaban reemplazando las importaciones por mercancías nacionales. Sin embargo, siempre se vio la crisis en Colombia y generó una economía más nacional, principalmente basada en el cultivo del café. Hay una división también del Partido Conservador. Esta división del Partido Conservador llevó a que lanzara dos candidatos presidenciales, mientras que el Partido Liberal solo lanzara uno. Esto conllevó a que los votos de los conservadores, a pesar de que eran más votos, se dividieron entre sus dos candidatos, mientras que el Partido Liberal, con un solo candidato, Enrique Olaya Herrera, ganó las elecciones de 1930. Estas fechas también fueron marcadas por una serie de violencia bipartidista, también una serie de violencia estatal que se enmarca muy bien en la masacre de las bananeras, tema que ya habíamos hablado en el anterior video. Tal vez uno de los rasgos más importantes de la República Liberal es la separación de la educación de la Iglesia y un intento de modernización. ¿Qué significa esto? Antes en la República o en la hegemonía conservadora, es decir, antes de 1930, el gobierno colombiano estaba ligado a la Iglesia Católica, tanto así que la Iglesia Católica manejaba la educación. Como saben, nuestro colegio Nuestra Señora del Tránsito antes era manejado por la Iglesia, después fue manejado por el Estado como lo es hasta ahora. Uno de los grandes ejemplos que deja este intento de modernización es que se funda la Universidad Nacional de Colombia y además se declara la libertad de culto, es decir, que antes era ilegal o no estaba bien visto no ser católico. Ahora una persona podía practicar otra religión e incluso ser ateo. Esto es algo muy importante para el cambio cultural y de pensamiento de la sociedad de aquel entonces. También en ese intento de modernización se intentaron promover las instituciones, promover los derechos humanos y que estos fueran los bastiones del Estado y no necesariamente la Iglesia. De esta forma, por ejemplo, se legaliza los sindicatos y las luchas laborales empiezan a tener un reconocimiento legal. Incluso hay un intento de ley de tierras que era una búsqueda de que las personas que trabajaran la tierra fueran los dueños de esa propiedad, es decir, la tierra para el que la trabaja. Como saben, en Colombia existen muchos latifundistas que contratan campesinos, pero el campesino no es el dueño de la tierra. Ese es un fenómeno que ha existido en Colombia desde siempre. En este momento hubo un intento de verdad por cambiarlo. Esto generó un conflicto político y una serie de luchas y de guerra que terminó por ahogar este intento de ley de tierras y hasta hoy no tenemos una ley de tierras o que haya dividido la tierra de forma equitativa para los colombianos. Dentro de esta República Liberal
hay un hecho de orden internacional muy importante que es la Segunda Guerra Mundial. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Colombia se ve alineada a los países del eje. Es decir, Colombia decide estar en el bando de Estados Unidos, Inglaterra y digamos que algunos o la mayoría de países europeos en contra de Alemania o la Alemania nazi que pues hacía parte tanto Alemania como Japón. Entonces nosotros estábamos del lado de los Estados Unidos y ahí empieza un poco nuestra economía de dependencia hacia los Estados Unidos. Posteriormente hay una división entre los liberales, nuevamente. Entonces, así como se vio con los conservadores, que habían dos candidatos dentro del mismo partido que querían ser presidentes, a los liberales les pasó lo mismo. Tenían un liberal, que era Gabriel Turbay, que se parecía mucho a los anteriores liberales, como Alfonso López o Alberto Lleras, o otros liberales generales del partido, empezó a generarse un nuevo movimiento dentro del Partido Liberal que se le conoció como el nuevo liberalismo. Este nuevo liberalismo llevaba la bandera a un personaje muy importante para la historia de Colombia, que era Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, que el Partido Liberal presentó tanto a Gabriel Turbay como a Jorge Eliezer Gaitán como candidatos presidenciales, mientras que el Partido Conservador solo presentó un solo candidato que fue Laureano Gómez. Aquí va un hecho de vital importancia que espero que ninguno de ustedes olvide y es que a partir de la pérdida del Partido Liberal de estas elecciones, este cambio de gobierno va a generar un conflicto que no se ha repetido en la historia de Colombia y genera una nueva época que se va a llamar la violencia. Entonces, si bien durante la hegemonía conservadora, como la República Liberal, vimos que existía la violencia a partir de 1946 y al terminar la República Liberal, la violencia va a ser exorbitante, ¿sí? Y se van a manifestar de diferentes formas y en la mayoría del territorio colombiano. Para saber más de esto, nos veremos en el capítulo número 3. Es así que gracias y nos veremos pronto.